actualmente cofundador de Logoterapia Medellín, junto con el profesor Luis Fernando Velázquez, quien nos dio clase de psicología humanista en la universidad, junto con Verónica González, compañera también de la Luis Amigó, y Melisa Torres, que también es colega de la Luis Amigó. Vamos a estar los cuatro. Si la tecnología no nos come, pues a los cuatro, primera vez que por lo menos yo estoy en un encuentro, en un en vivo. Logoterapia Medellín se creó hace aproximadamente un año, con el fin pues de profundizar un poco en el pensamiento de Víctor Frank, de poder lograr que en la ciudad de Medellín haya un espacio también para propiciar el encuentro en la búsqueda del sentido de vida. Sí. Y iniciamos tiempo atrás virtualmente, pero era un poco complejo por los horarios, por los tiempos de las personas pues que estábamos ahí. Decidimos entonces iniciarlo de manera presencial en la universidad. Empezamos el año pasado nosotros cuatro, y ya este año lo iniciamos de manera presencial. Habían aproximadamente 20 personas. En este momento estamos pues en un stand-by por esta contingencia, pero precisamente mañana también haremos uso de este recurso de la tecnología. También nos vamos a encontrar de manera virtual. Listo. Cool. Pues en este caso, como decía Esteban, yo me estaba comunicando pues como con distintos colegas, compañeros, teniendo presentes que todos somos de la Luis Amigó, estamos de grado de la Luis Amigó, y la intención de hablar y aportar desde esta mirada, desde la logoterapia, la psicología humanista, y zona de esta situación, y hablar un poco y seguir con este asunto pues del gusto por lo académico. Pues dale, empecemos. Listo, entonces el tema de hoy, o lo que Daniel nos había propuesto, es hablar un poco de la creatividad, básicamente desde cómo lo entendemos desde la logoterapia. Entonces, Dani, no sé si vos ves ahí a Verónica González, que es la que nos va a hacer como una pequeña introducción. Déjame yo a mirar. Bueno, no, me dice Angie que no, ella está en este momento haciendo una intervención en crisis. Sí, sí. Entonces vamos a hablar precisamente un poco de lo que es entonces la crisis. Normalmente la crisis se podría pues entender como una alteración en el equilibrio, cuando de pronto uno siente un fracaso en el sentido de que no puede solucionar algo, o frente a una situación, en este caso, por ejemplo, una cuarentena obligatoria, un virus que de pronto nos está generando un poco de pánico. Como no tenemos unas respuestas efectivas frente a esos acontecimientos externos, nosotros nos vemos ya envueltos internamente en una movilización de la cual, entre comillas, no podríamos como resolver, ¿cierto? No tendríamos como unos elementos para resolver. Entonces, sí. Espérate un momentico, Esteban, que se te entrecortó ahí un momentico. ¿Puedes volver a responder eso? Sí, que básicamente hay un condicionamiento frente al sufrimiento, al dolor, la crisis puede corresponder frente a esos momentos límites o adversos de la vida que de pronto, como lo indicaba anteriormente, nosotros no tenemos una forma adecuada de responder, ¿sí? Y en ese caso nos sentimos frustrados. En ese caso hay una frustración de la voluntad del sentido, que básicamente lo que Víctor Frank nos dice es que el ser humano no se mueve solamente por una voluntad de placer, como lo mencionaba Freud, ni tampoco se mueve por una voluntad de poder, como lo mencionaba Adler, sino que Frank nos dice que nosotros nos movemos básicamente es por una voluntad de sentido. Estamos siempre en búsqueda de un sentido, un significado ante la vida. Entonces, cuando nosotros de pronto sentimos frustrada esa intención de buscarle un sentido a la vida, en este caso frente a una crisis que lo que hace es que nos condiciona un poco en nuestra cotidianidad, en nuestra cognición, en nuestra forma de responder, en nuestras emociones, en nuestra forma de relacionarnos. Entonces allí es cuando hablamos de una crisis.
Lo que se... Espérate un momentico, Esteban, que quedaste congelado. Vuelve a repetir eso un momentico. Espérame, entonces voy a bajar para que de pronto el internet no sea un Dale, dale. factor en contra. Listo, entonces estaba diciendo que cuando de pronto nos sentimos frustrados frente al no tener la posibilidad de encontrarle o resignificar ciertos momentos o ciertas experiencias, entonces caemos en lo que llamamos un vacío existencial, ¿cierto? Y es allí donde entramos entonces con una forma de intervención diferente. Normalmente lo que se hace frente a una crisis es tratar de volver a equilibrar a la persona en su psique, en sus emociones, y desde la logoterapia nosotros no tratamos de equilibrar, porque para nosotros es importante ese desequilibrio. Ay, espérate que esa bajada me agotó. Dale, dale. Para Víctor Fran, lo importante no es volver a generar una homeostasis, sino que esa homeostasis permite lo que se conoce como noodinámica, ¿sí? Que es, por decirlo así en términos muy sencillos, es lo que motiva a que la persona pueda salir o enfrentarse a esas realidades que está viviendo. Para nosotros, o desde la logoterapia, lo importante no es quedarnos parados o mirando solamente el síntoma, sino que lo que importa desde la logoterapia es la actitud frente a ese síntoma. ¿Ves? Entonces, va a ser muy importante de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con los valores logoterapéuticos, porque, digámoslo así, es la columna vertebral de la teoría logoterapéutica. Entre ellos estaríamos hablando entonces de valores creativos, valores de vivencia y los valores de actitud, que no son tres elementos separados, sino que son una unidad, pero cada uno tiene una particularidad, por decirlo así, pero todos son, digámoslo así, una misma esencia. Listo. ¿Algo más? Pues no sé si los compañeros que están viendo tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Sí. No sé si de pronto, si mientras va de pronto saliendo alguna inquietud, ves al profe ya conectado, Luis Fernando Velázquez. Pues aquí no lo veo conectado, por el momento no ha aparecido. Eh, yo creería bueno, esperemos a ver si de pronto los que están aquí compartiendo con nosotros en este momento tienen alguna duda. Yo te quiero complementar pues como desde la visión humanística y existencial, sobre todo desde la psicoterapia existencial, cuál sería la visión de este asunto de ser creativos. Entonces me remito a Heidegger con el asunto del término que él introduce después de su obra más importante que es En mi tiempo, que escribe sobre el viraje. Viraje. El viraje es un término que él utiliza para nombrar las formas diferentes del lenguaje y que por medio del lenguaje hay formas diferentes de ser creativo o de comunicación. Entonces, Heidegger nos menciona que este asunto de ser creativo por medio de la comunicación es comunicarnos de diferentes maneras a solamente el lenguaje, como por ejemplo una es la poesía, que a través de unas palabras, o por ejemplo el pintar o la canción y demás, que se hace también por medio del lenguaje, estamos usando o estamos siendo creativos. Y que no necesariamente el ser creativo para Heidegger implica un asunto de estética, de técnica y de lo concreto. Inclusive la invitación que hace para ser creativo es hacerlo de una manera intencional, la cual no se dé este asunto estricto de, de lo concreto, de lo técnico. Y como eso, entonces, es una perspectiva diferente de la creatividad. Entonces, Heidegger nos invita
a comunicarnos en las distintas formas de comunicación, que pueden ser cualquiera, y que cada quien pues elige una de ellas sin tener que hacerlo de una manera que tenga una lógica, sino más bien un asunto de la expresión de esa comunicación. Entonces, mencionaba pues como el asunto de la poesía, porque la poesía, aunque tiene su estructura y demás, no necesita de ser lógica para expresar y transmitir. Entonces, así, ahí es donde Heidegger nos dice, porque entonces en estos asuntos de la incertidumbre no utilizamos este recurso de la creatividad intencionada, no estructurada y no lógica, para darle unas perspectivas diferentes. ¿Y a qué me refiero con perspectivas diferentes? A mirar las cosas de diferente manera. Posibilidades. Posibilidades e intencionarlas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando retomaba o retomo en este momento este término, pensaba, bueno, ¿cuáles son las formas que nosotros en este momento estamos siendo creativos y si realmente sí lo estamos siendo? Y ser creativos es salirnos de la forma esquematizada en la que llevamos como la rutina en este momento, a ver qué en la exploración de otras se nos ocurren y permitirnos en lo ilógico explorarlas. Bueno, ir a escribir algo, por ejemplo, como un medio, como un recurso, y ver en la escritura qué surge. Inclusive, para que se pueda permitir la creatividad, tendría que ser desde no pensarlo tanto, sino dejarlo fluir, y escribir sobre lo que sea. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, te llega en algún momento un rayo de creatividad, inspiración sobre algo, estás escuchando una canción, pasa una situación, inmediatamente a mí me surge la necesidad de escribir, y yo sé que si en ese momento no aprovecho ese impulso y no escribo y lo dejo fluir, pues probablemente ya con el pensamiento, ya con la estructura, ya con darle un orden a eso, en lo técnico pues no va a salir de la misma manera. Entonces escribo, lo dejo salir y luego ajusto a algunas cosas. Y ahí me permito pues como ese asunto de explorar desde la escritura o desde cualquier otra que puede ser pintar algo, la expresión de algo. Y eso es creativo, inmensamente creativo por Heidegger. Desde las formas de comunicación. Y pensaba también en el asunto, bueno, cómo nos estamos comunicando en este momento en esta cuarentena con los de nosotros. Si nos volvemos a las mismas formas de comunicación o realmente podemos ser creativos en comunicarnos de otra manera. Una consultante me contaba el hecho de que estaba haciendo cartas a los más allegados, a los que quieren, en los que se permitió expresar algo que probablemente directamente o de otra manera o en otra circunstancia no lo había hecho. Entonces yo creo que es una invitación a ser creativos también en la comunicación y la forma de hacerlo, de expresarnos, de contactarnos con nosotros. Y bueno, eso es lo que se me ocurre en este momento con el tema del viraje. No sé si nuevamente los que están ahí como compartiendo con nosotros tienen alguna pregunta. Y no sé si le damos paso. Me dijiste que Vero no está pues como ocupada. Sí, ni Vero ni el profe, vamos a estar solamente Angie y mi persona. Antes de darle paso a Angie, quisiera dos cositas de lo que acabas de mencionar. Con Heidegger yo creo que vamos en la misma línea desde la logoterapia. Cuando uno trata de buscar, digámoslo así, de coaccionar la libertad frente a esa creatividad, lo único que hace es distanciarse de ella. Que yo estoy todo el día buscando, voy a hacer esto para que esto me genere aquello, posiblemente lo que voy a hacer es todo lo contrario. Entonces yo creo que hay una particularidad y me parece genial lo que dijiste, es el permitirnos, permitirme descubrir nuevas formas, sin necesidad de forzarlo, sino simplemente hacer uso desde la libertad. Y lo segundo es también, como no nos centramos tanto en, digámoslo así, en los sucesos que están pasando en el momento, sino en la actitud que yo puedo generar frente a eso que de pronto me incomoda,
esta semana también una consultante me decía eso, estoy teniendo una dificultad con alguien de mi casa, pero entonces tendríamos varias opciones. La primera es huir de esa situación, evitar en todo lo posible contacto con esa situación, y eso lo que hace, vuelvo y digo, desde la mirada pues, logoterapéutica, es generar más vacío existencial. En este caso lo que se propone es no atacar el síntoma como tal, sino tener una actitud distinta desde la libertad, desde la responsabilidad, desde el dejar fluir frente a esa circunstancia que de pronto no me está dejando ser lo más auténtico posible. Daniel, si quiere entonces pasamos con Angie. De una. Nos habla también un poco de los valores y de unos tips que de pronto nosotros generamos para tener en cuenta como en esta pandemia, en esta cuarentena, que es un espacio totalmente de transformación. Listo, de una. Gracias, Esteban. Bueno, entonces, como nos estaban escuchando, si de pronto tienen alguna pregunta de eso, pues entonces la generan. Y bueno, hola Angie, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente, contento de volver a verte después de tanto tiempo. ¿Cómo acontece tu vida? Mucho tiempo. Yo muy bien, gracias a Dios. Me alegra, Feliz. me alegra. Cuéntanos. Bueno, yo me uno mucho a lo que ustedes estaban hablando. Creo que vamos a tener como un momento de integración y es en cuanto a la creación. En esos momentos debemos Sí. comprenderla como un acto de creación todo el tiempo. O sea, nuestra vida son actos de creaciones. Cada minuto y en cada momento de existencia lo que estamos haciendo es crear. Sí. Crear desde nuestras diferentes dimensiones y también desde nuestras formas de abordaje personal y nuestros recursos, que es algo súper importante, que era de lo que tú estabas hablando acerca de algunos medios con los cuales nosotros somos capaces de crear. Estabas hablando de la poesía, de la escritura, pues a eso también le vamos a añadir la pintura, unas habilidades manuales que cada uno tiene, pero también entonces la música, las personas que son capaces de componer, esas personas que encuentran en un pequeño objeto, no sé, como un clavo, cualquier cosa, pueden encontrar una forma increíble de relacionarse con el mundo. Algo también de lo que ustedes estaban hablando acerca de la comunicación, que yo creo que se une desde la logoterapia también a la psicología humanista en general y existencial, es esa comunicación existencial que nosotros tenemos. Y es un recurso muy importante en estos momentos. Es decir, ir más allá de que cuando a uno le pregunten, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. Sino que la comunicación existencial implica que yo me reconozca tanto en mis como en mis potencialidades. Entonces, a ver, mira, lo que pasa es que esa situación, lo que me está produciendo es un encuentro con algo que no me gusta de mí, algo que quiero afrontar o algo que simplemente quiero dejar ahí en esos momentos para después seguir y continuar. Entonces, esa comunicación existencial es un factor muy importante. Y para la creación hablamos también de los valores logoterapéuticos. Los valores logoterapéuticos son esos valores que nos permiten a nosotros afrontar lo que decía Esteban del vacío existencial que se puede presentar o de todas las situaciones con las cuales nosotros estamos creando todo el tiempo. Porque como te digo, la creación no es un acto que yo diga como hoy amanecí ser creativo, no, todo el tiempo estamos creando, lo único es que no somos muy conscientes de ello. Entonces, aquí en esos valores, más allá, digamos, de la teoría, también les traemos como unas pequeñas preguntas que nos podemos hacer cada uno para tener un contacto con nosotros mismos y con nuestras familias o con nuestros seres queridos, algo así como las cartas. Eso me pareció muy hermoso que ya lo puedes estar haciendo en estos momentos. Entonces hablamos de valores de creación, valores de vivencia y valores de actitud. Los valores de creación es esa forma primaria de crear, es el acto como tal y esa acción creadora. Los valores de vivencia es entonces a través de esas creaciones yo cómo me relaciono con los demás, cómo van mis relaciones interpersonales, y los actitudes son esos que cuando yo estoy totalmente en crisis y digo ya no soy capaz de más, sí soy capaz de más y realizo muchas acciones para eso. Entonces para los valores de creación nos hacemos muchas preguntas y la idea es que si las personas que están se las quieren preguntar a sí mismos o también nos pueden contar, nos encantaría. Bueno, entonces en valores de creación, ¿qué amabas cuando eras niño? O
sea, ¿qué amabas hacer cuando eras niño? De eso de los juegos que ya no se ven casi, así como Chucha Escondidijo, o Bueno Escondidijo, o Jamie, o también juegos que estaban en casa, no sé si alguno tuvo El Tío Rico, La Bolsa Millonaria, que eran juegos que uno estaba todo el día ahí pegado y era encantador. Entonces también, ¿qué amabas tú cuando eras niño? ¿Qué amabas hacer? Así sea las casitas. Esta semana con Esteban estábamos viendo en una de las casas por donde él vive, que en el balcón tenían como una sabanita puesta. Entonces estábamos pensando si estaban haciendo una casita de las que uno armaba en la casa. Entonces también que es una actividad que podemos hacer en casa y más cuando tenemos niños que puedan estar con mucho tiempo libre, así como nosotros. Bueno, ¿qué disfruto hacer en estos momentos? Tú mencionabas algunos recursos, mencionabas la poesía, el escribir, que también te gusta escuchar música y como también eso es un acto de creación que te gusta estudiar y que a través del estudio estás creando todo el tiempo. Y es importante reconocer que no necesariamente tenemos que hacer una actividad. O sea, no nos podemos obligar a que, ay, entonces si en esta cuarentena yo no escribo un libro, significa que entonces yo perdí mi sentido. No, cada uno se une o crea su propio sentido de estar en casa con sus formas creativas de hacerlo. Si para ti estar en casa y crear es estar viendo televisión, es totalmente válido. O si para ti es leerte el libro que hace tiempo tienes guardado, y que pues, no lo habías leído, o esas actividades que, como lo menciona Esteban, nos permiten conectarnos con nuestro niño interior. O sea, es volver y es una oportunidad que también yo veo en esta cuarentena, es una oportunidad para volver a conectarnos con aquello con lo cual en nuestro día a día no hemos podido hacer. También, ¿qué me permite concentrarme? O sea, en mis actividades diarias, ¿qué es lo que a mí me permite concentrarme e ir un poquito más allá? Con qué frecuencia me genero espacios para reflexionar, que es algo muy importante y es un llamado también que nos hace esta cuarentena. Todo el tiempo estamos afuera, o sea, todo el tiempo estamos en el trabajo, en el estudio, o que reunión con amigos, o en muchas reuniones que podemos tener, en nuestros grupos que podemos participar, voluntariados, entre otros. Pero qué espacios me saco para mí. Y esos son esos espacios de creación, esos espacios Sí, donde yo digo, hoy ese poema me va a salir y lo voy a dejar sí. fluir, que generalmente Ujú. por nuestro diario vivir no lo hacemos mucho. Sí, También en cuanto a la lectura, nos unimos a cuáles eran nuestros cuentos favoritos o cuáles son nuestros cuentos favoritos, porque con ellos, a través de ellos también tenemos muchas posibilidades y es que el cuento nos permite, es una herramienta fundamental y nos permite que nuestra mente empiece a tener ejercicios de creación y estimularlos para crear, porque el cuento implica eso, una creación constante. Entonces, a través del cuento pueden surgir poemas, pueden surgir otros cuentos, pueden surgir unos dibujos o unas pinturas que nos ayudan a retomar un poco ese acto de creación. sí, Bueno, también tenemos entonces en nuestros valores de vivencia, que implica ya entonces cómo nos estamos relacionando con los demás, o sea, cómo van esas relaciones interpersonales, quién puede ser nuestro grupo de apoyo, que es algo fundamental y más en nuestro rol como psicólogos, reconocer en nuestros consultantes esas redes de apoyo, porque esas redes de apoyo van a ser las personas que nos van a servir para alguna crisis que se pueda presentar en estos momentos. Eso es algo muy importante y también en el espacio personal de cada uno reconocer cuáles son esas personas en las cuales nos permitimos, por ejemplo, hablar de algo con lo cual no hablamos con nadie más, que necesitamos un espacio íntimo y queremos hablar con esa persona con la cual yo hablo y me siento bien, me siento tranquila y relajada. También, ¿qué es lo que yo valoro de las personas? Eso es algo muy importante, porque las personas me hacen sentir feliz, qué hacen esas personas, qué me dicen esas personas, y también yo qué puedo hacer en las otras personas, que es algo sí, sumamente importante, que hablamos de esa huella y esa autotrascendencia de la cual nos habla Frank, y es que nosotros no trascendemos cuando yo llego y hago algo que a mí me guste mucho, no, yo trasciendo cuando dejo una huella en alguien más y ese alguien más me recuerda por eso. En el caso de nosotros, cuando algún consultante nos dice, ve, es que en ese momento tú llegaste cuando era.
que eso nos puede pasar. O sea, en ese momento me salvaste. Si no hubiera sido por ti, yo no sé qué habría sido. Pero entonces también en nuestros pequeños actos de creación, no sé si les sucede de esos que uno ve en Instagram cuando está chateando y está viendo imágenes, también de cómo se puede ver en el sentido de encuentras una frase que te llamó la atención. Esa frase implica un acto creativo de alguien más y eso nos lleva a una reflexión. Y también hablamos de una búsqueda de sentido, no del sentido de vida completamente, porque nosotros estamos todo el tiempo construyendo sentidos. O sea, estamos construyendo sentidos en nuestra casa, con nuestros amigos, sentido en el estudio, en el trabajo. Entonces también, ¿cuáles han sido esos sentidos más significativos a través de nuestras vivencias? O sea, que yo encontré una persona con la cual construyo el sentido de la amistad. Y también cómo son mis otras relaciones que nos puede servir para construir todo nuestro ser y que nos pueda ayudar también a esa parte espiritual, que nos ayude a conectarnos con ese verdadero ser de nosotros y que nos permita tener momentos de reflexión existencial, que es algo muy importante. Y también preguntarnos en estos tiempos de cuarentena, algo así como tu consultante, ¿cuáles son esas personas significativas para mí? O sea, cuáles son las personas con las cuales en estos momentos, o si están en casa, que puedan estar en casa y yo me pueda comunicar con ellos, o con las personas que no puedo tener un contacto físico, pero que es un momento en el cual yo me puedo relacionar con ellos y alimentar a través de las nuevas herramientas que también hemos aprendido muchos desde la creación, herramientas como en estos momentos los envíos, herramientas como las videollamadas, los encuentros virtuales, si en algún momento se han pensado hacer una canción todos juntos, hacer lectura de poesía a través de encuentros virtuales, entre otras maneras que tenemos en estos momentos, que eso también implica unos encuentros con la creatividad todo el tiempo. Concuerdo. Y hablamos también de esos valores de actitud, que son muy importantes para estos momentos, porque en algún momento con la cuarentena podemos hablar también de esas crisis que se puedan presentar, de los retos, de esos momentos en los cuales yo siento que no voy a poder estar en casa o que hay algo afuera que me está preocupando. Y ahí también entonces es hora de preguntarme cuáles han sido esos momentos donde soy auténticamente feliz. O sea, esos momentos que a mí me llenan de felicidad cuando lo recuerdo, o eso que me genera felicidad completa, cuáles son mis fortalezas. Entonces podemos decir, vea, lo que pasa es que yo soy una persona muy sociable. Entonces yo estoy afuera todo el tiempo, entonces yo me muevo aquí, me muevo allá, y en estos momentos ya no tengo cómo. Entonces, a través de un acto de creación, bueno, les voy a hacer un video a todos. Y ahí me puedo estar relacionando. O les voy a hacer dibujitos a todos, les voy a hacer una caricatura, les voy a hacer un en vivo de algo, les voy a cantar una canción. Hay muchas formas en las cuales se pueden conectar. Y también cuál es mi capacidad para comprender y reconciliarme. Porque en esos momentos donde estamos en crisis aparece también temas como de rencores, temas de por qué no hice esto, arrepentimientos. Entonces la reconciliación es algo muy importante, porque cuando nosotros nos reconciliamos y más en estos momentos comprendemos, es desde una comprensión empática, que es un valor muy hermoso y es como comprendo a los demás desde mi propia experiencia y también cómo puedo generar en ellos unos recursos que puede ser que no tenían. Laura nos está comentando acerca de las actividades que también te desconectan de todo, que es algo muy importante. Yo creo que nos hicieron desconectarnos de todo, conectarnos completamente en casa. Y también, bueno, recordando actividades que antes nos relajaban, como pintar, dibujar, y en ocasiones no necesitamos tener así una super dibujo, sino que todo acto creativo es desde nuestras habilidades. O sea, para dibujar no necesitamos ser grandes artistas, para escribir la poesía no necesitamos ser unos literarios que uno diga, Dios mío bendito, ¿no? Sino que podemos hacerlo desde nuestros propios recursos. También es algo muy importante y más en estos tiempos que podamos seguir teniendo una rutina para nuestros actos creativos. O sea, seguir continuando con nuestra rutina, levantarnos temprano, si nos levantamos temprano, seguir con nuestros horarios, tener como todo el proceso de aseo personal, porque también eso nos puede hacer, pues son ejercicios que nos estimulan a la creatividad,
porque si nosotros nos quedamos en cama todo el día, básicamente no vamos a ponernos también un reto de ir más allá de lo que pueda implicar una cuarentena, ¿cierto? Hacer actividad física, por lo menos la actividad física que nos guste, porque ahí también vamos a encontrar formas creativas de hacer actividad física. Podemos hacer actividad física a través del yoga, aprovechando que también ayer hablaron un poquito acerca de eso, de los espacios de meditación, de todo lo que es pues como tal el ejercicio, el tipo de ejercicio que vayan a hacer, que podemos hacer aeróbicos, podemos tener algún tipo de entrenamiento, y también hay muchos lugares donde podemos encontrar este tipo de formación virtual en estos momentos. También son estrategias que te pueden ayudar a organizar como todo el tiempo y jugar de esos juegos que son de hace mucho tiempo, pero que podemos tener todos en casa. No sé, Tricky, podemos hacer se me olvidó cómo se llama, en un stop. O sea, un stop en casa es algo súper fácil, que no necesita hojas, o ya lo podemos hacer en versión digital, entonces a través del celular, pero que son actividades que tenemos en casa, que podemos también practicar el dominó, si lo tenemos, parques, o sea, actividades que también nos puedan fortalecer las relaciones con nuestras familias, que es algo muy importante. O podemos hacer ejercicios aprovechando en esos momentos que estamos viviendo la experiencia de Semana Santa, fortalecer nuestros aspectos espirituales, si practican la religión católica o la religión que puedan practicar en estos momentos, que también son actos creativos que nos permiten tener otro contacto con nuestro ser, que es muy importante. Y otras actividades para la contención emocional, sea escuchar música, ya eso depende de cada uno, pero el acto creativo de escuchar música, de poder volver a escribir, de poder generar espacios de lectura familiar, que es algo muy importante, generar espacios de hablar en familia, de cuántas historias no nos contamos y terminamos contando las mismas historias, pero cuán valioso es esos momentos, que también nos permiten tener nuestra creatividad todo el tiempo y tener una comunicación existencial con las demás personas, que es para nosotros lo más importante, porque comunicarte existencialmente te va a permitir generar una mayor tranquilidad para tu ser. No va a ser solamente como estar por estar, sino comunicar verdaderamente lo que sientes, y también nosotros pueden encontrar una forma de orientarte que puede ser que antes no habías encontrado. Sí. Bueno, ¿alguien de los que está viendo tiene preguntas? Bueno, mientras van generando de pronto alguna pregunta o aporte, a mí me gustaría aportar el hecho de que, bueno, según Heidegger, nosotros somos los únicos individuos, o el ser, es una forma de denominar a los hombres, y por ser hombres la capacidad de conciencia, y en la capacidad de conciencia la capacidad de pensarnos a nosotros mismos. Al ser el único ser que contempla su existencia, pues somos los únicos que podemos hacernos una serie de preguntas, y que en este momento esas preguntas pueden o generarse de la misma manera que se han generado todo el tiempo, desde esta perspectiva, la invitación a que hagamos las cosas de manera diferente, totalmente como lo hemos hecho. No mantener una rutina, tener unos hábitos, sino a ensayar y a tratar de hacer las cosas que ya hacíamos de una forma diferente, o a explorar las cosas que no hemos hecho, sin tener la presión de tener que ser técnicos a la hora de hacerlo de una buena manera, o ser muy concretos o racionales al momento, sino simplemente de hacer y explorar eso como una de las posibilidades en este momento de ser creativo. Por ejemplo, yo pensaba cuando hablamos ahorita de la jeringosa. La jeringosa es una comunicación sin sentido, a través de sonidos, gestos y demás. Y es una forma de expresión que permite una comunicación más auténtica. Es decir, que por ejemplo, que no sé si les ha pasado en algún momento con alguna persona cercana a mí, que se desarrolla un lenguaje no verbal, que precisamente la jeringosa se conforma de lo verbal y no verbal, en el cual uno no necesita, o yo no necesito expresarle puntualmente alguna palabra, con una mirada, con un gesto, o inclusive con un sonido, el otro ya me entiende, y es una forma de ser creativo. Les invitaría yo a que miren qué otras formas de comunicación tienen,
qué otras formas de relacionamiento tienen, e inclusive en las que ya usan, cómo la pueden explorar de otra manera, de otra forma en este momento de afrontar tienen ustedes esta situación, y también de pausarse y hacerse preguntas, y no las mismas o las mismas y más profundas, que permita una exploración de esa existencia. Heidegger dice que lo divino en la creatividad es que se permite crear, eso es lo divino. Y que, por ejemplo, en lo científico, pues es simplemente ir a explicar lo que un hecho. En cambio, en la creatividad es el crear. Y me surgía por acá la duda de, entonces, ¿cómo concibe, o cómo se entiende desde la algoterapia el ser creativo? El ser creativo es el ser que estamos todo el tiempo en formación. O sea, porque nosotros todo el tiempo estamos creando. O sea, en el hecho de, cuando hablamos de valores creativos, pues, o de tipos de valores, no implica que nosotros los dividamos. Entonces, bueno, en estos momentos estoy aplicando mis valores creativos. En esos estoy haciendo un proceso de valores de actitud. No los dividimos, sino como te dije al inicio, el ser es un acto de creación continuo. Por ende, todo el tiempo está creando diferentes formas de relacionarse o diferentes formas de vivenciar alguna experiencia, de relacionarse con alguien más o de tener unos recursos de superación, pero estamos todo el tiempo creando. Entonces esa creación se forma desde nuestro día a día. Bueno, por ahí nos hacen una pregunta. Esteban dice que el ser humano es el único ser que no es, sino que es momento. Sí, claro, claro, claro. Yo concuerdo ahí con Esteban. Nos ganamos en cada lección, nos hacemos en cada una de nuestras actitudes. Y lo riesgoso de eso es que como nadie puede responder más allá de yo, entonces cada actitud, si no se hace de una manera consciente, pues nos estamos ganando, nos estamos perdiendo. Debería sobre dar una razón por qué vivir o por qué morir. Y entonces yo voy a hacer una precisión para ver de pronto tú qué tienes sobre eso. Esta situación que aparece tiene una planeación, ¿cierto? Una circunstancia adversa que no podemos prever en ningún momento. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo ser creativos ante una situación que no prevíamos? ¿Cómo ser creativos ante una situación que es estresante, angustiosa y demás? Y entonces precisamente el hecho del viraje es ser creativos con eso que no teníamos previsto y ser creativos con eso que ya conocemos. Ya la casa la conocemos, ya el asunto del espacio nosotros lo conocemos. ¿Cómo podemos intencionar eso para ser creativos en estas circunstancias? Yo no sé si a alguno se le ha ocurrido, por ejemplo, cambiar las cosas del lugar, no sé si a alguno se le ha ocurrido leer algo que ya ha leído, no sé si a alguno se le ha ocurrido hacer algo que no ha hecho. Eh, Esta situación no prevista en el viraje es un cambio de perspectiva. Y yo lo relaciono con esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando el profesor les invita a los alumnos a que no se queden sentados, sino que se paren en el pupitre, es un viraje, es una forma nueva de mirar las cosas, es un cambio de perspectiva ante una situación que no tenemos como, no podemos cambiar esta situación. Hay que tomar la medida de estar en casa, en cuarentena, y si podemos darle una visión y perspectiva diferente. Vamos a ver qué ocurre, ¿cierto? Contemplen cómo es ver las ciudades de su casa, cómo es sentirse en su pieza. ¿Ya la miraron? ¿Será que ya la han visto y ya conocen cada esquina y cada parte de su casa? ¿O es que de pronto hay cosas que ustedes no han explorado dentro de su misma locación, por ejemplo? Eso es ser creativo, es una nueva forma de comunicación. Sí, además que es encontrar el sentido. Laura pregunta acerca de cómo lograr esa creatividad y no estresarse pues encerrados. Es, como les dije ahorita, para mí, por ejemplo, el estar en estos momentos en cuarentena es una posibilidad para tener un encuentro conmigo misma, ¿cierto? Desde lo mucho que puedo estar en esos momentos acá adentro. Pues, la casa es casi como mi persona, y estar dentro implica estar conectada conmigo y generar actividades conmigo.
Cada uno de ustedes puede generar un sentido de estar en casa. Y como dice Dani, o sea, ¿qué otras cosas podemos hacer en casa? Jornadas de limpieza, o sea, o comprender un poco acerca de los espacios que nosotros tenemos en casa o unas ciertas sensaciones. Uno siempre tiene un lugar favorito de la casa de uno, para lo que sea. O sea, un lugar que es como el rinconcito que a uno le gusta. Cómo explorar otros espacios que puedan estar en casa o qué otras actividades puedes hacer en familia, también qué has hecho en este tiempo que te haya funcionado, pero es encontrarle ese sentido al estar en casa, qué implica estar en casa y el pensar eso, y también como lo hablaba Dani acerca de Heidegger, es como reflexionar y como repensar o recomprender esa existencia en casa porque la casa, digamos, el símbolo de la casa es algo muy importante para todos nosotros, porque es nuestro hogar, porque es nuestra familia, son nuestros procesos, es nuestra historia de vida personal, o no sé, si han visto los álbumes de fotos de esos que están guardados, de las fotos que llevan allá por allá años, también cómo es ese acto de creación, volver a recordar quién éramos y volver a tener un contacto con el niño interior, que es algo muy bonito. Y así ver, por ejemplo, cómo has cambiado, qué historias han pasado en ese cambio, de esos objetos que uno guarda en la casa, también que cada objeto tiene una historia y cómo volver a comprenderlos, a recordar ese momento de por qué uno guardó ese objeto. O sea, si yo guardé una llave, no fue porque era una llave cualquiera, sino que esa llave tiene su historia. Entonces, eso también nos ayuda a tener otros momentos de dispersión. Y como les digo, tener un sentido diferente a toda nuestra rutina es también generar momentos de creación, no quedarnos en la misma rutina, o sea, no estar como, bueno, me levanto, estoy en cama todo el día y no hago nada más, sino que para mí es un acto de creación. O sea, si para mí entonces estar en cama, pero entonces, ¿qué estoy haciendo cuando estoy en la cama? Leo un libro, hago un dibujo, me pongo a mirar algo en el celular, ¿qué jueguito nuevo descargué en el celular? También, porque hablamos de unos retos que nos implican la tecnología y es qué aplicaciones conocí, vea, es que para las reuniones ya tengo todo el listado de las aplicaciones, ya las probé, o tengo unos jueguitos muy chéveres, o que tengo una pelota en la casa y a través de ella me puse a jugar, hice voleibol, hice una cancha de voleibol, u otras maneras que también podemos hacer en casa. Listo, listo, súper. De eso que nos cuentan. Yo aquí había puesto una pregunta de cómo ser creativos ante la crisis y el vacío. Creo que es importante resaltar que cuando el vacío aparece, la neurosis no ven, aparece cuando no hay un sentido del para qué vivir. Entonces Heidegger nos va a decir, eso aparece cuando nosotros no le damos ni una intención, ni mucho menos nos ponemos a tomar conciencia de cómo significamos las cosas. Es que la crisis se vuelve crisis cuando nosotros la significamos de cierta manera. Es que el asunto de la casa se vuelve estresante cuando la significamos de cierta manera. Pues explórense esos significados. No hay otra manera de hacerlo sino es vivirlo y permitirse la experiencia e intencionen y miren cómo están significando, porque si entonces se vuelve más angustioso, más tortuoso, hay un vacío, no sé cómo ser creativo, entonces preguntémonos, porque, por ejemplo, desde la filosofía existencial el hecho es siempre a la pregunta, es que la filosofía nos rescata en este momento, permite una pausa, inclusive la situación nos permite una pausa y una pregunta intencionada de cómo estamos significando y entendemos y las lógicas de lo que llevamos hasta el momento y entonces miremos cómo podemos significar. Y tú decías, la cama, pues yo entonces los invito, no seamos tan estructurados, siéntese en la cama y conozca su cama, seguro que usted sí la conoce. A ver, entonces explórela y eso es ser creativo y qué significado tiene la cama. Y de ahí ustedes pueden extender a un montón de actividades, como ir a escribir un diálogo con la cama, o un diálogo con el paisaje, o un diálogo con la crisis, o permitirse en este momento que tienen tiempo, cuál es mi sentido, o yo cómo me siento con este asunto de la crisis, la angustia y la frustración. Porque esta situación no es más que un detonante de muchas situaciones que yo creo que ya venían condensadas en algún tiempo.
Eso es como lo que tengo por compartir. No sé si de pronto alguna persona quiere como compartir algo más o preguntarnos algo más. Pero Esteban nos habla acerca de generar o permitirnos momentos, tal vez no muy placenteros, pero sí significativos. Creo que se une mucho a lo que acabas de decir, es el sentido que encontramos en cada uno de los lugares o de los objetos y qué significa para nosotros. Sí. A ver, yo también les extiendo la invitación a que hagan lo que nunca han hecho. Miren a ver qué tan loco y zafado se pueden hacer algunas cosas. ¿A qué me refiero? Yo nunca he cogido un libro, pues. A ver, si tenés tiempo y querés, pues probate a ver qué será leer un libro y léete el que con una página te haya llamado la atención. Yo nunca he pintado, pues vamos a pintar. Desde Heidegger no se necesita realmente, es que yo no sé pintar, no No se importa. necesita habilidad. Sí, no hay que tener un asunto pues más allá del hecho de explorar eso artístico en vos, una técnica. Pues nunca he explorado el asunto del arte, pues entonces venga, vamos a ver eso qué. Y también eso genera momentos significativos. Am, Aquí el hecho con la contemplación de la existencia no es no es ponernos a hacer, que tampoco estoy como de acuerdo personalmente con el hecho de hagan, hagan, hagan. Entonces mi invitación no es que sean estructurados, sino también a que se pausen, a miren a ver entonces qué es esto en este momento, si es de seguir haciendo y perdiéndome en el asunto de la agudez de novedad, que sería desde Hegel en ese hecho de lo nuevo, de lo que aparece, y entonces me pierdo jugando, y entonces en lo placentero y no sé qué, y entonces hay un descuido del ser, ¿por qué? Porque nunca me pausé, nunca me hice preguntas y nunca me permití tampoco vivir estas incomodidades. Seguro no les va a pasar nada, no va a ser placentero, pero no les va a pasar nada, ¿sí? Listo. Dice Esteban que sería genial hacer aquello que tenemos postergado, hablar sobre las personas con quien hemos tomado distancia, abrazar mis seres queridos, si me cuesta hacerlo. Parece es hacer todo lo que no hemos hecho y a lo que no nos es agradable. Es que la vida no se compone solamente de asuntos placenteros, sino pues de todo. Todo la vida viene con un paquetico de asunto de lo bueno, lo malo, lo más bueno, lo más no malo, la angustia y demás. Entonces, pues si ustedes en su existencia solo se están dedicando y en este momento se dan cuenta que vivían automáticamente, nunca se habían pausado y nunca habían sentido estas situaciones, entonces la existencia le falta consistencia, amiguitos. Hay que ir a darle consistencia, explorando y permitiéndose sentir esto. Porque Claro, es siento que si la... nos quedamos, Sí, 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 dale, dale, permíteme, Dani, dale, que si dale, nos dale. quedamos en lo cual está en nuestra zona de confort, no vamos a generar ningún cambio. Y creo que en estos momentos una cuarentena también es una invitación a qué cambios podemos generar en nuestra vida personal, en nuestros pensamientos y sentimientos, y quedarnos en lo que ya conocemos y en lo que para nosotros es común, es chévere, es estar en la misma rutina, digamos, no nos va a generar nada. Y encontramos, claro, un placer muy obvio en estar simplemente como veníamos, pero es un llamado también a generar unos cambios internos que necesitamos movilizarnos para reflexionar y podernos preguntar, bueno, entonces, ¿qué necesito yo hacer en estos momentos de mi vida? Después de esta cuarentena, ¿qué necesito retomar? ¿Con qué necesito contactarme en estos momentos para generar un verdadero sentido de mi vida y no un sentido que es creado por alguien más, por ejemplo? O sea, también es como entrar a mirar una cuestión de quiénes somos en estos momentos y en qué punto va mi construcción de vida y mi construcción de ser. Sí, inclusive en este momento me pensaba el asunto de he escuchado personas y he hablado con personas que me dicen es que yo estoy aguantando, yo estoy esperando a que se acabe con ansia. Yo O vuelvo que y los entonces invito, cuando termine yo me voy a pues, desenfrenar o voy claro, a vas a tener atar pues toda como la una pulsión, locura, voy a volver otra vez a todo lo mismo, pero es eso, es volver entonces otra vez a los mismos. claro, desatar la pulsión. En este momento esto se ha desatado es porque hay una castración de no poder seguir haciendo o repitiendo las estrategias que teníamos hasta el momento para, desde la filosofía, distraernos, distanciarnos
ese asunto de la pregunta íntima por nosotros mismos. Y si en mi caso, por ejemplo, yo sí también sé que cuando salga esto yo voy a aprovechar a hacer cosas que ya disfrutaba y las voy a disfrutar más, como una rumbita, unas calles, de otra manera. Y sí les lanzo la pregunta de si en este momento, solo hasta este momento y esta circunstancia, ustedes aparecen un montón de cosas que desconocen o estaban por allá dormidas, pues entonces aprovechen y desde el viraje, miren ustedes cómo contemplan y examinan eso. Que sea su manera, si ustedes lo quieren hacer desde el esperar y aguantar, pues miren qué es esperar y aguantar en ustedes, en su cuerpo, de qué manera aguantan, ah, cómo es la ansiedad en ustedes y qué los lleva a eso. La ansiedad es una energía. Entonces, ¿a qué los lleva a esto? A querer hacer, hagan, ¿hacia dónde? Pues entonces intencionemos aún más eso. Que puede ser eso que tú nos hacia donde nuestra contabas. intención nos lleve. Puede ser eso que nos contabas tú por este asunto, puede ser escribir, leer, hacer lo que no hemos hecho o simplemente también descansar. Yo creo que también es muy válido ese asunto de descansar y no hacer nada. A veces, entonces por acá hay una compañera que nos dice que a veces también debemos obligarnos a realizar las cosas porque muchas veces nos conformamos con lo que solo pasa en el tiempo o haciendo las cosas solo por cumplir, sino aprendizaje. Muy bacano esto que nos menciona porque con un profe que mismo lo conoce, que él es Javier, estábamos hablando de este asunto del Dasein y yo le preguntaba, eh, el asunto de ser auténtico, es decir, pues como de ser espontáneo, de buscar más allá de lo placentero, asuntos de compromiso y demás, no se puede convertir en una obligación, o sea, no hay que convertir en una obligación que todos tengamos que hacer esto, aquello y lo otro, sino que estamos dando alternativas y cada quien mira a ver qué hace con eso, ¿cierto? Ah, que sería inauténtico hacerlo simplemente con el hecho de querer ser auténtico. En la inautenticidad, es decir, en el hecho de no hacer nada, pues yo decir, maldita sea, yo no quiero hacer nada, yo quiero simplemente esperar y aguantar. Y ahí también hay mucha autenticidad. Ahora, lo que yo refiero es a la pregunta por eso, porque si eso se pasa simplemente como una situación más, pues entonces ahí sí señalaría que no hay autenticidad. Y sí, por lo que nos dice la compañera, y eso que estoy diciendo es, hay un compromiso. Miren ustedes qué compromiso quieren asumir con él, o auténticamente o inauténticamente, porque si hay un compromiso, me decía Luis Javier, con el hecho de autenticidad, no simplemente con el hecho de dejar fluir la inautenticidad y la cosa, sino un compromiso con una responsabilidad, ¿sí? Porque si no, entonces nos quedamos simplemente sentados, acostados y demás, también qué compromisos quiere asumir. Exacto, Esteban nos menciona que el vacío existencial llega cuando hacemos lo que todo el mundo hace o cuando hacemos lo que otros quieran que hagamos. La cuestión, como tú lo estabas mencionando, Dani, es ser libres y auténticos, ser uno mismo, que es una invitación muy grande que nos trae esta cuarentena. Sí, sí, sí. Bueno, no, yo por mi lado no tengo como más preguntas. No sé si pronto tú tienes que aportar algo más o preguntar algo más. No, si alguien de los que nos está viendo tiene algún otro aporte o una pregunta, Ujú. Te pregunto una esperemos a cosa, ver. de casualidad terminas tú y empieza Esteban o qué más proyecto No, bacano? ya, Ah, bueno, listo. ya Ah, estamos listos para invitarlos de igual forma a que puedan continuar en procesos de construcción personal, que es algo muy bonito que se nos está dando en estos momentos. Entonces espero que todos y cada uno aprovechen este tiempo para construirse y seguir un proceso de crecimiento, de búsqueda y encuentro de sentidos. yo los invito a que se paren de cabeza, que salten y que miren a ver qué les produce eso. Hagan o no hagan, pregúntense. Es un acto muy simple y muy poderoso. Todo el movimiento que se pueda generar en el cuerpo es un acto de creación. Bueno, no. Esteban dice que todo se ha consumado. Listo, ¿no? ¿Te parece si lo dejamos por ahí? ¿Tú cómo te sentiste? Sí, yo muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Espero que podamos tener más espacios así aprovechando esta cuarentena. Claro que sí. Andy, muchas gracias. Bueno, Dani, nos vemos pronto. Listo. Chao, Lin. Bueno, chao.